y los eventuales en las empresas de producción continua, en la industria automotriz. Y vamos a utilizar, para entender esto, el caso de Audi, ya que llama mucho la atención que son, según lo que plantearon durante el proceso de huelga, 1,100 trabajadores en la categoría de eventuales. O sea, la cuarta parte de la empresa. A ver, hay tres aspectos importantes para entender este fenómeno de los eventuales. La parte social sindical, la parte económica y la parte legal. La parte social sindical. ¿Por qué utilizan este tipo de contratos en las empresas? ¿Y por qué tienen a tantos trabajadores? ¿Por qué no a todos los trabajadores al final? O sea, ¿cuál es la lógica de no tener a todos los trabajadores como eventuales, por ejemplo? ¿En dónde está el punto medio para entender en qué lugar está la legalidad o lo correcto o lo que no? En principio podríamos decir, a ver, es para diferenciar dos grupos, los de planta y los eventuales. Es decir, este grupo que probablemente puedo disponer o no de ellos, ¿no? O sea, a pesar de hacer el mismo tipo de trabajo, en los contratos colectivos lo que hacen muchas veces es que incluso diferencian prestaciones entre eventuales y trabajadores de planta. Es decir, hacen una diferencia de trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? ¿Qué les pasa? Así no funciona. Este es un modelo que se utilizaba mucho en los años 70s, 80s, para tener a los trabajadores en esta incertidumbre de ser eventuales. Luego, ya en los años 2000, vino la subcontratación y se utilizó muchísimo este modelo de subcontratación, que al final no era más que tener trabajadores en la incertidumbre de no tener la base. Pero las reformas laborales ya no permiten y rompieron esta circunstancia en la ley, ¿no? Pero a ver, entendamos esto desde el punto de vista sindical. Lo que hacen en el fondo es dividirlos en la mente. Se les domina el pensamiento, les hacen creer que son diferentes y además los someten al miedo de que su contrato va a terminar. O sea, te comportas, te alineas o incluso te alías con el patrón, porque si no, tu contrato termina y ya se acabó. Y lo que hacen en el fondo es dividir a la base. Lo acaban ustedes de vivir los trabajadores en la huelga. Porque al final dense cuenta de una cosa, la ley los considera como trabajadores, sin importar su estatus. Todo aquel que esté prestando su servicio personal y subordinado en la empresa, en el momento en que estalla la huelga, tiene el mismo derecho de voto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Por eso les digo, mucho está en la capacidad que tiene la empresa de metérselos en la cabeza, porque los quiere mantener divididos. Lo más trágico es que la base sea quien haga esa diferencia. Porque en el fondo, bueno, sí pueden votar como con derecho a voto en la huelga, les cobran cuotas sindicales, pero en la revisión no consiguieron una sola planta para ellos. A ver, el aspecto económico, ¿no? O sea, la antigüedad, ¿por qué los tienen sin generar antigüedad adentro de la empresa? La antigüedad tiene efectos sobre prestaciones como vacaciones y prima de antigüedad. No sobre muchas otras prestaciones, O sea, lo que quiere la empresa es que no tengan más derechos como estos, que no descansen más. Los tienen todo el tiempo como trabajadores nuevos, para que el primer año tengan sus 12 días de vacaciones, o lo que tengan en el contrato colectivo de primer año, y se acabó. Y económicamente, ¿qué sucede? De todas maneras, cuando termina el contrato, tienen que pagar el finiquito. Miren,
Esto pasa en un fenómeno muy singular en Cancún, por ejemplo, en los hoteles. Resulta que allá les hacen contratos por mes y les tienen pagando cada mes su finiquito. Y la gente están bajo los salarios, son tan miserables, que además la gente ya se acostumbró a recibir por lo menos ese piquito de finiquito cada mes y ya lo necesita. Pero a ver, hablemos realmente del punto legal. Si hacen este tipo de contratos, solo lo pueden hacer si utilizan el clásico modelo de los abogados patronales, que es haciéndoles firmar renuncias cuando los contratas, hojas en blanco. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque de otro modo no pueden probar la eventualidad. Pero si firman renuncias u hojas en blanco, eso ya está prohibido por la ley. ¿Por qué? La ley señala como regla general que el contrato es indeterminado. Puede haber excepción para contratos por tiempo determinado, no eventuales, así no se denomina en la ley, de capacitación inicial o a prueba. Hay otro tipo de contratos, pero estos son la base de lo que se está usando en la industria automotriz. Entonces, a ver, entendámoslo. Para que yo pueda utilizar un contrato por tiempo determinado, un contrato de eventual, tiene que existir una causa económica y legal del por qué te contrato. Pero si la actividad que realizas como trabajador es parte de la materia del trabajo, no eres eventual. Te explico. O sea, vamos a pensar que en el caso automotriz, la fábrica con 3,000 trabajadores está funcionando, pero hubo un pedido especial que necesita a 1,100 trabajadores especialmente para que entren a laboral. Y ese pedido tiene que tener una base económica, un contrato, una forma de probarlo. Por eso les digo que utilizan o las firmas de renuncia u hojas en blanco, porque si no, tiene que probar el patrón esta circunstancia, que hay una circunstancia especial. Si así fuera una fábrica de cajas de cartón o de botellas, de lo que sea, tendría que probar que hay una causa especial y por eso te contrato especialmente por 3 meses, un mes, para que cubras esto, pero yo en juicio tengo que ponerlo en el contrato la causa especial y además de ponerlo en el contrato tengo que probar, porque si me demandan que la relación es determinada, yo tendría que acreditar que efectivamente yo lo contraté por tiempo determinado por una causa que puedo probar. Pero lo que hacen muchas veces los patrones es que tienen un contrato de eventual, luego de otro, o sea, por tiempo determinado, de tiempo determinado, llegan incluso a trabajadores que tienen 1, 2, 3, allá en Cancún, hasta 8 años trabajando por forma determinada, lo cual no es más que un fraude a la ley. Pero ¿cómo es posible que una transnacional de este tipo y de este tamaño tenga este tipo de contratos fraudulentos? A ver, el trabajador solo tiene 3 medios de defensa. O las autoridades laborales, mediante las inspecciones, van y hacen revisión para que esto no pase en las empresas en el país, o los sindicatos de forma colectiva se organizan y le ponen un alto a la empresa, le dicen, esto que estás haciendo es violatorio. Ya, este trabajador tienes que reconocerle derechos. Pero si ambas fallan, si falla el sindicato y fallan las autoridades laborales, pues entonces están a merced del mercado. Es decir, a que les digan, pues es que si no lo haces así, no te contrato y no tienes el dinero, no tienes el salario. Y entonces solamente les quedará demandar en lo individual. La verdad es que Inspección Federal debería tomar en sus manos este tipo de asuntos, ¿no? Ahí está el licenciado Salafranca, que es el director de Inspección de Trabajo de la Secretaría del Trabajo, cuando se tomaron la foto que firmaron el convenio de revisión.
Él es el responsable y es una persona muy correcta que debería darse cuenta de que si está pasando esto en una empresa, ir y mandar inspectores y decir, ¿por qué? ¿Dónde está el contrato que dice que hay una causa especial y dónde está la prueba de la causa especial para que tengas 1,100 trabajadores como eventuales? O sea, hay acciones legales. Una de las formas podría ser demandar antes de que termine el contrato. Si saben que le hicieron firmar el contrato, pues entonces, antes de que termine, demandar la planta. Demandar que la causa que no existe, que me den el contrato por tiempo determinado, sobre todo si tengo varios contratos. Así la empresa ya no puede usar la renuncia y tendrá que probar el contrato. Pero hay que hacerlo en grupo, hay que organizarse ante la inactividad del sindicato. Es importante que esto se entienda para todas las industrias, que se entienda ya en México, los trabajadores están tomando conciencia, estamos discutiendo este tipo de situaciones, de arbitrariedades, porque ya no lo queremos en nuestro país como una forma cotidiana de llevar a cabo el trabajo en las empresas y menos en la gran industria en México. Tenemos que hacer que se cumpla la ley y que se sometan realmente las circunstancias del trabajo a lo que establece la legalidad. Que ya los departamentos de recursos humanos y sus abogados no sean los listitos que buscan estos vericuetos de tener 1,100 trabajadores eventuales. Que por supuesto fueron los que más amenazaron en la huelga de que no los iban a recontratar si esto se alargaba más. O sea, es un tema psicológico, es un tema de terror, pero no es un tema legal. Mi nombre es Ricardo Landero. Los invito a que sigamos discutiendo los temas del mundo del trabajo, los temas del derecho colectivo y en especial de los sindicatos en México.